Entonces, Louis Kahn, un arquitecto que va a estudiar, bueno, se recibe en la universidad, es de Filadelfia, luego va a hacer una pasantía en el Instituto Americano en Roma, ahí se involucra con todo el pasado clásico. Le llama la atención 3 elementos de la arquitectura clásica que va a reincorporar en su obra: la monumentalidad, pesadez, el uso de las bóvedas y el buen manejo de ladrillo por la arquitectura romana. Entonces, eso va a incorporar a su lenguaje. Desarrolla una afinidad electiva por reinterpretar, entonces, reinterpretación de situaciones históricamente, por eso hablé que cabalga cierto eclecticismo, algo de la arquitectura moderna, las tecnologías de cada lugar. Entonces, mira la historia, interpreta la historia, pero no imita la historia. Imitar la historia, repito, vamos a caer otra vez en esos neohistoricismos del siglo XIX. Bueno, aquí vemos entonces, hay una composición muy clásica aquí, la simetría que respeta por un edificio gubernativo, la monumentalidad y la pesadez y las formas puras platónicas con el cual trabaja en la composición de el Capitolio de Dhaka, en Bangladesh, también ahí pegado por la India. Expresa su convencimiento de que la recuperación de la dignidad humana se puede producir a través de la dignificación de la arquitectura. Se le dignifica al hombre. Dignificar las instituciones del hombre, se dignifica al hombre. Sus interiores son para ser vividos, para penetrar en ellos, para recorrer, ya que no están expresados en el lenguaje monumental. Por fuera es monumental, pero por dentro siempre utiliza la escala del hombre. La imagen de abajo es una biblioteca de la Universidad de Exeter. Por fuera es una gran caja cúbica, pero por dentro ya se utiliza la escala del hombre. Está pensado para el hombre. Es lo que busca ese doble discurso en la arquitectura. Recuperar la monumentalidad de la arquitectura clásica pasada, pero sin perder la escala del hombre para humanizar esa arquitectura. Esa humanización se da por dentro. Por eso él utiliza como una doble fachada. La fachada afuera monumental y por dentro una fachada a escala del hombre. Pero a su vez esta doble fachada externa es como un muro que protege del intenso calor a los espacios interiores. Y aquí su famosa perforación de triángulos, cuadrados y círculos, que es el lenguaje que caracteriza a Mies, dijo a Kahn en su obra. El buen acabado del hormigón, como siempre, el lenguaje bien depurado. Una vez más se debe hablar de lugar y no de espacio en la arquitectura de Kahn. Fue un arquitecto considerado principalmente como brutalista. ¿Y qué diferencia vemos aquí entre el brutalismo de Kahn y el brutalismo de Le Corbusier, por ejemplo? A ver, ¿qué diferencia vemos en una obra de la propuesta brutalista de Le Corbusier y de Kahn? ¿El acabado puede ser, profe? El acabado. Son formas puras, no tan pesadas, un buen acabado, un buen pulido del hormigón, cosa que no vemos en Le Corbusier, ya que él enfatizaba lo rústico, las texturas. Ahí estaba su estética. Aquí ya hay más finura. Esto es porque siempre buscó que el material utilizado para sus proyectos se mostrara en bruto, es decir, tal cual era. Es posible decir que Kahn utilizaba los materiales como si ellos mismos tuvieran personalidad, tuviera presencia, estatus. Pues en su diseño mostraba un diálogo con los últimos, un proceso en el que la forma, producto, su idea estaban dispuestos de manera que se pudiera sacar provecho de las características del material. En una de sus últimas obras en California, el Salk Institute de Investigaciones, una serie de edificios de investigaciones médicas que mira al mar, donde el juego de luces y sombras interactúa mucho el hormigón con la madera y por dentro unos espacios de gran riqueza que genera. Cómo juega con los contrastes de luces y sombras también los interiores.
espacios para ser vividos y para ser sentidos nuevamente. La madera y el hormigón en la biblioteca aquí. Es complicado notar la grandeza de la obra de Louis Kahn sin los materiales que constituyen sus proyectos, pues la materialidad fue claramente el punto focal que define su proyecto arquitectónico. Quizás no es la única manera de proyectar, pero sin duda la materialidad es un aspecto muy importante a considerar y la materialidad que le va a dar una cualidad específica a cada espacio. Mucho de lo que se puede ver en las obras de Kahn es al fin de cuentas reflejo de lo que él era, lo que él pensaba, lo que él consideraba que era una buena arquitectura. Formas puras, monumental, escala monumental, escala humana, material a la vista y juego de luz y sombra. La luz era un elemento indispensable que hace al espacio arquitectónico, que configura y caracteriza los espacios arquitectónicos. Vimos otros collages de cómo juega con las estructuras. En el primer momento utilizó estas estructuras reticuladas, DACA y Salt Lake, el Instituto de Investigaciones. Bueno. Otro arquitecto de los años 50, de nacionalidad americana, que comienza a difundir y utilizar es Paul Rudolph, el brutalismo. Su obra emblemática, este edificio que estamos viendo aquí, la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad de Yale. Este edificio, imagínense, ya data del 58, donde se nota la rotundidad, la pesadez de todo lo que aprendió en su estancia, en su pasantía también por París con Le Corbusier, y llevada a la creación con una gran masa arquitectónica de marcada verticalidad. El edificio confronta arquitectos modernos y clásicos, arquitectura moderna y clásica. Sus acabados, interesante, este hormigón rayado que le da una textura mucho más porosa y que identifica la obra de Paul Rudolph. Un acabado mucho más rugoso. Una técnica hasta el momento desconocida. Otro gran brutalista, que también adapta, sí adapta al brutalismo en su contexto, es uno de los grandes arquitectos japoneses de los años 50 y 60. ¿Les suena Kenzo Tange? Que hizo las famosas piscinas techadas para las Olimpiadas de Tokio. También hace su pasantía en París e introduce el brutalismo a Japón. Con este edificio emblemático, con sus proyectos, ha sabido conciliar el estilo y los materiales de la modernidad occidental con las formas tradicionales niponas. Siempre he insistido que los japoneses son muy tradicionalistas y no van a insertar modelos foráneos sin conjugar con elementos de la tradición japonesa o de la cultura japonesa, y es lo que hace Kenzo Tange para generar una arquitectura con mayor identidad. La mayoría, hay que tener en cuenta que Japón, estos países, Japón, todo el Oriente, Lejano Oriente, China, siempre fueron muy tradicionalistas. Nunca incorporaron la arquitectura occidental, el arte occidental, la cultura occidental, nada. Recién Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, que cae vencido por los Estados Unidos, ahí ocupan los Estados Unidos la isla Japón y comienza a introducir la cultura occidental. Y ahí recién se abre, se occidentaliza Japón, y China continental, ni qué decir, China recién en el siglo XXI se occidentalizó. Con el comunismo estuvo totalmente cerrado. Hoy día las grandes ciudades chinas es igual que una ciudad occidental. Entonces, la mayoría de sus estructuras son de hormigón armado. Le Corbusier ejerció una influencia decisiva en sus proyectos. Su estilo se consolidó con el edificio de la prefectura de Kagawa. La prefectura sería como el ayuntamiento de un municipio pequeño, Kagawa, que diseñó en el año 58. Dejó toda la estructura a la vista, sistema de vigas y pilares, y se inspiró en los castillos medievales japoneses, donde los grandes voladizos con las vigas que salen para afuera, los techos en pagoda, esta estructura de vigas para vista, implementa aquí con las vigas que salen para la vista en forma de voladizo. Hay como una reinterpretación de estos castillos medievales con una estructura en hormigón armado.
Integra mucho la naturaleza, el jardín, el paisaje, la arquitectura japonesa. No descuida esos valores de la naturaleza, que tienen mucho que ver con su cultura budista, la cultura zen. Bueno, aquí terminamos una línea del brutalismo, que es el brutalismo enmarcado dentro del lenguaje, primeramente Le Corbusier, más expresionista, más escultórico, más macizo. Le sigue ya con un brutalismo más depurado, más fino, más trabajado, diversificando los materiales con Kant, el ladrillo, la madera, el hormigón, y luego Rudolf y Tange, que ya tienen un brutalismo más particular. Pasamos a Inglaterra, la otra vertiente del brutalismo, que es ese brutalismo más tecnológico, inspirado más en algo en el lenguaje de Mies van der Rohe, el nuevo brutalismo inglés. Un factor a destacar de la experiencia británica de esta época es el del fuerte predominio de la tecnología. Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial. Los arquitectos ahí vivieron en medio de grandes naves industriales, de arquitectura tecnológica. Entonces, este nuevo brutalismo va a ser como la antesala de la alta tecnología para los años 80. El impulso de una política industrial y las aspiraciones sociológicas teniendo en cuenta las características del ciudadano. Y esta insistencia en lo procesual, material, pragmático y tecnológico ha definido gran parte de la arquitectura británica de la segunda mitad del siglo XX. Por eso se dieron dos líneas, dos polos en el desarrollo de la arquitectura inglesa en ese momento. Por una parte, ante este pensamiento del realismo que se estaba globalizando, por una parte había un grupo de arquitectos que querían reinterpretar esa arquitectura neorromántica vernacular, tipo la arquitectura del Alan Craft, tipo la arquitectura de la Casa Roja para William Morris, una arquitectura más buscada a lo popular, a lo tradicional, una línea que comienza a emerger en la arquitectura de los años 60. Y la otra línea, que es esta más del brutalismo, que va a ser más exitosa porque va a ser más innovadora, una tendencia de arquitectura más hipertecnológica, una arquitectura que se acerca más a la ingeniería, que se va a destacar y va a posicionar a la arquitectura inglesa a nivel internacional esta tendencia. De aquí entra en escena este matrimonio, Peter y Alison Smithson, que comienza a hacer esta innovación en sus planteamientos arquitectónicos. Arquitecto y urbanista, fundaron el nuevo brutalismo y fueron dos íconos de la arquitectura inglesa en los años 50 y 60. Consideramos la arquitectura el resultado directo del modo de vida. La arquitectura debe dar respuesta al modo de vida del usuario, de esa sociedad. Se debe humanizar, con eso me va diciendo. Afirmaron en su manifiesto y dejaron claro que es en el respeto por los materiales donde se encuentra la raíz del nuevo brutalismo. Pero un material más tecnológico basado en el metal, acero, vidrio. No en el uso masivo del hormigón, como se dio en el caso de Kant o de Le Corbusier. Una comprensión de la afinidad que se puede establecer entre la construcción y el hombre. Sus obras se caracterizan por la austeridad, claridad formal, respeto a los materiales utilizados, aunque con un estilo propio también incorporaron, como le dije, el lenguaje de Mies. Se acercan más las obras de esto a la arquitectura industrial. Toda esa arquitectura industrial, producto de la revolución industrial, y que se siguió dando a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, esta escuela, en esta escuela en Southampton, ello desarrolla este nuevo brutalismo tecnológico, que más que escuela, ¿qué se parece más bien el diseño de este edificio? Fábrica. A una fábrica, arquitectura industrial, como les dije. El lenguaje de la arquitectura industrial baja a distintos programas. Fue la obra de Peter y Alison Smithson que más fielmente expresaba las ideas clave de lo que posteriormente se denominó nuevo brutalismo. Halls, salas, aulas, bibliotecas predominan todo planchas metálicas, estructura en acero a la vista, los conductos a la vista, instalaciones eléctricas, sanitarias, todo a la vista.
Este fue revolucionario en su momento, como le dije, porque por primera vez tiene la osadía de exponer toda la instalación a la vista, cosa que nunca se da, cosa que hoy día es normal en la arquitectura contemporánea. En toda esa arquitectura de loft que está tan de moda, todo está a la vista. Desagües, claves, cables eléctricos, lámparas, todo está a la vista. Es un edificio que se aproxima a la estética de un gran almacén, un gran negocio o una gran fábrica. Pero sí que es frío, frío, frío para un país frío como es Inglaterra, esta estética industrial. Aquí vemos diversos sectores, parece un polideportivo, los sanitarios nuevamente, el techo como una fábrica, aprovechando las luces cenitales. Y luego entra en escena uno de los grandes de la arquitectura inglesa de la segunda mitad del siglo XX, James Stirling. James Stirling. Es así que hoy día hay un premio que cada año se da en Inglaterra a la mejor obra de arquitectura, el premio James Stirling en honor a este gran arquitecto, que sigue evolucionando esta arquitectura industrial empezada por los Smithson. Arquitecto británico, uno de los más influyentes dentro de la segunda mitad del siglo XX, nació en Escocia y creció en Liverpool, una de las zonas industriales de Inglaterra, en donde se vio influido por toda esa arquitectura industrial del lugar, que será el referente para configurar sus diseños arquitectónicos. Es uno de los primeros ingleses en dar a su arquitectura una orientación hipertecnológica, que luego le seguirán los dos grandes de la alta tecnología inglesa, Norman Foster y Richard Rogers. Bueno, este fue uno de los primeros edificios que le lanza a la fama, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Leicester, Inglaterra, que también tiene un aire industrial, ¿sí o no? Sí, profe. Aboga por el diseño de edificios más humanos, a pesar del carácter industrial. Es decir, insiste en las consideraciones humanistas que estaban de moda en este momento a nivel internacional en el planteamiento de las nuevas teorías arquitectónicas. Dentro de su entorno enfatizando la estructura, la vista, la estética e incluso la economía, que no sea un edificio muy costoso. Esto también buscaba el brutalismo, una arquitectura más accesible, por eso era más rústica. Y por eso se va a desarrollar en gran manera en Latinoamérica, ese brutalismo que les dije. Tiende a la evidencia de la arquitectura industrial británica y a otras obras de la arquitectura moderna. Los laboratorios de la Facultad de Ingeniería en Leicester en 1950, este edificio se levanta configurando una nueva leyes compositiva, nuevo equilibrio, atrevido, volúmenes, juego de volúmenes y una retórica tecnológica que se plasma en la forma. Por tanto, ya la misma forma del edificio es de gran singularidad y realmente se corresponde con un edificio para una facultad de ingeniería, porque parece una industria. Se explota la tecnología que representa la estructura de ingeniería, no como la facultad de ingeniería del campus, que no tiene nada que ver, no refleja nada simbólicamente con la carrera de ingeniería, el edificio antiguo me refiero. Me parece más unos colegios públicos. Entonces, tenemos aquí dos torres y el pabellón horizontal que pasa a ser los grandes talleres o laboratorios de la ingeniería. Asentado en bases ciegas, estas dos bases ciegas que vemos aquí son dos auditorios, en forma de fábrica y atractiva, cubierta de diente de sierra como la fábrica, pero mucho más elaborada y más trabajada. La fachada es un hormigón visto con recubrimiento de placas metálicas que se asemejan a ladrillos. Placas metálicas que se asemejan a ladrillos. Aquí vemos una vista aérea. Este es el famoso techo diente de sierra de todas las fábricas ya del siglo XIX. A partir de este tipo de techo diente de sierra, él hace algo más complejo hasta le pone estos elementos como hace alusión a la chimenea. Muro de vidrio, ladrillo, distintos materiales, entonces genera algo muy interesante para la época. Y, repito, se relaciona mucho con una
Facultad de Ingeniería, donde explota, investiga nuevas tecnologías. Otro edificio importante es la Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge. El programa consiste en una biblioteca, salas de reuniones, pequeños espacios, salas comunes y oficinas de diversos tamaños. Prácticamente el mismo criterio, mucho ladrillo, estructura metal y mucho vidrio para aprovechar la luz cenital en esta sala de lectura. El edificio se dispone de dos elementos principales, un bloque en forma de L, que es el bloque más elevado, 6 niveles en los que se sitúan los espacios más pequeños, oficinas, pasarelas. Cada nivel da vista a la gran sala de lectura que cubre este gran abanico escalonado, estructura metálica. Un cuarto de círculo, la planta de la sala de lectura, donde se colocan las estanterías en forma perimetral. Aquí vemos la planta. El bloque en forma de L, este sería el bloque en forma de L nuevamente, va disminuyendo de tamaño a medida se va escalonando para arriba. Se crean dos grandes torres de escalera, vemos aquí, de escalera y ascensor que marcan el punto de entrada al vestíbulo que conduce a la sala de lectura principal. Se accede y se conduce aquí a la sala principal. El techo de la sala de lectura está totalmente acristalada en forma piramidal, con cerchas de acero. Los usuarios que caminan por los pasillos tienen vista a la sala de lectura y también al exterior en los niveles más altos. Un volumen exquisito para la época, los años 60, propicio para una facultad, en este caso de historia, la biblioteca. Otra vista del mismo edificio. Vamos a ver unas vistas más y ya acabamos. Bueno. Aquí, por ejemplo, vamos a fijarnos un poco, volvernos otra vez atrás. El cambio del lenguaje de la pintura de Le Corbusier. ¿Se recuerdan que él desarrolló un estilo que se llamaba el purismo? Esta es la naturaleza muerta del primer Le Corbusier. Esta es una pintura del segundo Le Corbusier. ¿Qué cambios representativos ustedes pueden visualizar en el manejo de su forma pictórica? El movimiento, profe. La pintura de la derecha es mucho más dinámica que la de la izquierda. Y también en la derecha sugiere cuerpos de seres humanos. Sí. Y en la primera no, son solo objetos. Entonces, esa forma que maneja aquí en la pintura, que estuvo explorando, mucho más orgánica, más escultórica, más curvilínea, se ve en Ronchamp. Sí. Y se ve en muchos de los edificios, como les dije. Fue explorando la pintura, como fue evolucionando la pintura también para evolucionar en la arquitectura. Lo que les dije, estas ventanas abocinadas, que era característica del románico, vuelvo a utilizar aquí. Genera estos espacios en penumbra. La masividad del muro románico que acoge, que envuelve el espacio sagrado, se vuelve a quedar aquí la masividad del muro. El techo en hormigón que cuelga como un toldo, dejando estar la ranura, entonces se genera un espacio de luz y sombra y a determinadas horas, porque hay cristales en colores, genera también unos espacios multicolores como una catedral gótica al interior. Ese aire de la arquitectura sagrada medieval es lo que retoma e inserta en una configuración totalmente innovadora. El muro rugoso blanco, ese muro encalado de la arquitectura del Mediterráneo, él toma aquí. Con la Tourette, el claustro que les dije, la masividad del hormigón, aquí la iglesia abacial, los dormitorios, salas de lectura, lo que es el interior de la iglesia, totalmente rústico, pesado en el hormigón, totalmente primitivo, totalmente austero, pobre, como eran los monasterios medievales de gran pobreza. Toma ese aire, ese espíritu de la arquitectura medieval, con un lenguaje actualizado. De repente aquí en algunos sectores se ve todavía algunos pilotis, algunas ventanas corridas, se ve la terraza jardín, que conserva de su primera etapa. Pero
la masividad, las formas escultóricas, aquí estos óculos para iluminar la capilla abajo, el campanario, estos son todos elementos escultóricos hechos en hormigón que remata la arquitectura. Lo que vimos en la Maison Jules, cómo se da ese cambio entre la Villa Stein y la Maison Jules. Un lenguaje que uno no se imagina que es un Le Corbusier eso. Porque no, en este caso no rescató nada de las villas de su primera etapa. En el caso anterior sí rescató, como le dije, los pilotis, ventana corrida, terraza, jardín, solamente una escala monumental. Aquí ya no. Aquí el hombre estaba expuesto. ¿Se recuerdan que dijimos por qué en la Villa Savoie no se quedaban? Porque estaban expuestos. No había intimidad. Y eso se dio un cambio aquí. Lo que es el espacio de su primera etapa, el espacio abstracto funcional, perfecto. Aquí lo que es el espacio como lugar, el espacio con una carga, con identidad, con una carga simbólica. La Maison Jules. Los dos tienen su belleza, no cabe duda. No quiero decir que el de la izquierda es mejor que la derecha es mejor. Los dos tienen su belleza y su encanto, producto del pensamiento de la época. Aquí cambió el pensamiento y hacia esto va. ¿Se recuerdan que Luis Kahn hablaba mucho de los espacios servidos y servidores para zonificar la arquitectura? Servido sería el programa principal. En este caso el laboratorio y los laboratorios. En el caso de un teatro, el auditorio. Y los servidores son los espacios que le apoyan. Servicios, circulación vertical. Bueno. ¿Cómo maneja la gran escala? ¿Cómo vuelve a manejar la simetría? Elemento característico de la arquitectura clásica. Monumentalidad por fuera, escala humana por dentro. La arquitectura que tenga presencia. 1964. Aquí en este caso, el espacio servido es el gran auditorio, donde se reúne la asamblea, los parlamentarios, y servidores serían todas las oficinas, la circulación vertical, todos los espacios de apoyo, y genera como una calle interior perimetralmente en torno a la sala de asamblea. Las formas puras, las sustracciones, como le dije, esta es la fachada por fuera, escala monumental, pero por dentro escala humana, la altura normal del hombre, hay que tener 250, 260. Esta es la calle interna que genera, y genera unos efectos espaciales de gran belleza con las luces y sombras. Incita al recorrer, a ver cada espacio, cada rincón, la textura del hormigón, la fuerza de la masa del hormigón. Se siente, impresiona. Aquí abajo el auditorio, la sala de asamblea. Esta es una casa que hizo Luis Kahn. Fíjense, también en esta casa maneja él lo que es las formas puras, las formas platónicas, pero sin descuidar el contexto y los materiales del lugar. Un basamento de piedra, mucha madera del lugar, reviste toda la estructura de madera, trabaja con ciertas sustracciones. Es una belleza para 1967. No descuida el aspecto funcional dentro de los ambientes dentro de cada cubo. Esto es una arquitectura, como llamamos, clásica, en el sentido que es una arquitectura atemporal. Una arquitectura que siempre está presente. Es una arquitectura con contenido porque tuvo en cuenta el lugar, la historia, la materialidad, las costumbres. No todo lo que vamos a ver luego en la posmodernidad, que es como una degeneración de la arquitectura. Es una arquitectura de la piel, de la imagen, de la fachada. Casi ya no tiene contenido. Para mí que en el siglo XX, la cumbre de la arquitectura, en magnificencia, en contenido, en belleza, en trascendencia, lo alcanza Luis Kahn. En su lenguaje formal, en la materialidad, en la espacialidad, en todo. Fíjense lo que son el interior de esta vivienda. Piedra, madera, hormigón visto, intimidad, luces y sombras, el acabado perfecto. Forma
forma parte del entorno a pesar de ser dos cubos, pero con la madera sintoniza con el entorno natural de los troncos de los árboles. Tiene la belleza, tiene un encanto, tiene una poética que incita a estar, a meditar, a reflexionar y a hacer tu existencia como hombre dentro de estos espacios. A esto tienen que llegar, chicos, sus proyectos, si hacen vivienda, lo que sea. No ese minimalismo frío, despersonalizado, sin contenido o con poco contenido. Esto es lo que vimos recién, el brutalismo de Allison y Peter Smithson, la escuela, la arquitectura industrial que aplican para todo tipo de programa arquitectónico en los años 60 en Inglaterra. La Facultad de Ingeniería de Leicester, fíjese el techo, como dije, los talleres, fíjese el interior, ya maneja cierta hipertecnología antecediendo lo que va a ser la alta tecnología. Se adelantó a su tiempo Jenny Stirling. Esto parece arquitectura del siglo XXI, no de 1960. La materialidad, el ladrillo, el buen acabado del ladrillo, los dos volúmenes que salen volando de los auditorios. Una belleza, una exquisitez. La Facultad de Historia, la sala de lectura, la misma materialidad que trabaja, la misma volumetría casi. Uno de los grandes de Inglaterra de la época. Bueno, chicos, esto es el tema del día de hoy. ¿Alguna pregunta, Óscar Nicolás? Viviana. Profe, yo te quería consultar algo sobre Le Corbusier, sobre la villa, no sé cómo pronunciar, profe, pero la que tenía más colores y estaban los materiales al descubierto. Ah, la Maison Jules. Esa. La que vimos ahora. Ah, no es así. Esa, profe, sería la segunda etapa, o sea, ya en el brutalismo, o Esa se consideraría. Esa es la segunda etapa. Brutalista. ¿Por qué esa mansión es brutalista? A ver quién le ayuda al compañero. ¿Por qué se circunscribe esa obra dentro del brutalismo? No, profe, a mí lo que me confundía era que si es que ya no generaba una tercera etapa incluso. Pero ¿por qué decís? No, Le Corbusier ya no tiene una tercera etapa. Okay. Aquí termina su producción arquitectónica. No recuerdo el año exactamente en que murió, pero esto fue las dos etapas muy... ¿Y por qué podría ser una tercera etapa? ¿Qué te parece? A ver, podría plantearse también, porque ya no recuerdo otras producciones posteriores. A mí se me ocurre por el hecho de que al principio empieza solo a implementar colores Sí. y un poco de movimiento en las formas. Y en esa última casa ya usa textura, ¿verdad? Entonces, pienso que quizás por eso se podría hablar, o sea, se le pudo haber ocurrido una tercera. Pero yo creo que él va, o sea, a mi parecer, por lo que ibas explicando, profe, yo creo que él como que va madurando nomás en ese... Sí, va madurando. Acordate también la unidad habitacional de Marsella en este momento. La misma cosa en la unidad, muchas texturas y utiliza el interior de cada departamento. Hay mucho color también ahí. Ya mete el color para avivar esa arquitectura muy aburrida del movimiento moderno. Con el color y las texturas de los materiales, dinamiza su espacio, es más atractivo, más sugerente, porque el color siempre actúa sobre el sentimiento y te genera ciertas vibraciones, mueve tus emociones el color. Entonces quiso que la arquitectura sea más viva, más activa, que se sienta con la fenomenología, como dijimos. ¿Otra pregunta, Viviana? Ya nada. Creo que no, quedó claro, bueno, profe. Gracias. ¿Algunos de los ayudantes están aquí en línea? ¿Algunos de los ayudantes? ¿David o Esteban no están? Bueno, me parece que ya alzaron el cuestionario para completar. Bueno. A partir de las 20 horas, dice. ¿A de las 20 horas? Ah, bueno. Ah, Sole, aquella Sole, mi antigua alumna. Sí, aquí la misma Sole, que viste. Yo creo que apruebe la materia. Sí, ya, vamos a decir. Todo depende del trabajo. Sí. Ya te voy a dar ya una maestría en historia vos, ¿eh?
te estoy peleando para quedarme como asistente después, Arqui. Me parece que sí. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego a todos. Hasta luego, Arqui. Chao, profe. Gracias.